necesitamos para hacer estos ricos tacos al pastor son los siguientes. Aquí tengo 8 chiles guajillos, 2 chiles anchos, 4 clavos, 10 pimientas negras, 2 ajos, un pedacito de cebolla, un pedacito de jengibre, un cuartito de taza de vinagre blanco, media taza de jugo de piña. Si no tienen de piña y tienen por ahí de naranja, pueden usar de naranja o naranja agria, podría ser mejor. También una cucharadita de consomé de pollo, una cucharadita de orégano, media cucharadita de cominos, una cucharada de sal y finalmente carne de puerco. Yo aquí tengo 1 kilo de pierna. Pueden usar cabeza de lomo, pueden usar lomo, lo que ustedes quieran, pero yo les recomiendo que obtengan una carne que tenga un poquito de gordito, porque al momento de cocerla, el gordito es lo que le va a dar el sabor que nos gusta tanto de los tacos al pastor. Y para nuestra salsa voy a hacer una salsa simple. Simplemente tengo 15 chiles de árbol, 2 jitomates, 3 ajos y un pedacito de cebolla. Y bueno, chicos, primero vamos a hacer lo que es nuestro adobo, y como ven ya aquí tengo una sartén con un poco de aceite. Vamos a empezar a dorar lo que son nuestros chiles. Ya están limpios y desvenados, sin semillas, como pueden ver. Así que simplemente lo vamos a poner en el sartén con aceite y le vamos a dar unos 5 o 6 segundos de cada lado, nada más a que se doren. Van a ver que cambian de color. Ahí ven. Y ahora sí solamente lo vamos a estilar y lo vamos a reservar. Y así vamos a hacer igualmente lo mismo con los guajillo. Y bueno, amigos, una vez que ya nuestros chiles estén dorados, ahora vamos a dorar lo que es nuestra cebolla y nuestros ajos. Y bueno, amigos, una vez que ya nuestras cebollas y nuestros ajos estuvieron listos, ahora sí vamos a poner lo que son nuestros clavos y las pimientas, pero solamente los vamos a dejar ahí por unos 2-3 segundos para que se hidraten, se doren y ya, los vamos a sacar de ya. No queremos que se nos quemen y que se nos amargue. Y bueno, como ven, ya tengo aquí una olla con agua hirviendo. Aquí vamos a agregar lo que son nuestros chiles y los vamos a hervir por unos 5 minutos para que se hidraten y después ya moler todo para tener nuestro adobo. Y bueno, amigos, ya nuestros chiles ya hirvieron como por 5 minutos, ya se sienten suaves. Ahora sí les voy a apagar y ahora sí vamos a moler todo para hacer nuestro adobo. Y bueno, amigos, ya aquí tengo mi vaso de la licuadora donde voy a ir poniendo lo que son mis chiles. No le voy a poner nada de agua. Aquí mismo le voy a agregar lo que es el jengibre. Le vamos a agregar lo que son las cebollas, los ajos, clavos y pimientas negras. Vamos a agregar el consomé de pollo, los cominos, orégano, la sal, el jugo de piña y el vinagre blanco. Y ahora sí vamos a moler todo hasta que se haga una pasta. Y bueno, ya después de 2 a 3 minutos, les voy a mostrar, ya quedó todo como una pasta bien integrado, así que así debe de estar. No hay que echarle mucha agua para que no esté muy aguado y se adhiera mejor a nuestra carne. Ahora sí vamos a marinar nuestra carne. Y bueno, amigos, como pueden ver, ya aquí tengo lo que es mi adobo, la pasta que acabamos de terminar en la licuadora. Entonces no necesitan usarla toda para este kilo de carne, simplemente le voy a agregar la mitad de esto y voy a empezar a mezclar todo para que se combine perfectamente bien con la carne. Yo les aconsejo también un punto muy fácil que pueden hacer, que el adobo cuando esté aquí, pruébenlo un poquito y que lo dejen un poquito nada más salado, porque al momento de ponérselo a la carne va a absorber mucha de la sal. Y también si no lo dejan un poquito salado, pueda que les quede un poquito insípido, pero pues bueno, ya cada quien, la sal y la pimienta es al gusto, así que ustedes deciden al final. Y bueno, como ven, se ve bien, pero le voy a agregar un poquito más. Le voy a agregar otro cuartito más de mi adobo para que se cubra todo perfectamente. A mí me gusta que tenga bastantito
para el momento de meterlo al horno se quemen las orillitas y le dé ese sabor rico que a todos nos gusta del pastor. Entonces aquí está, parece que ya están todo perfectamente combinado. Ahora sí, simplemente voy a agarrar plástico, lo voy a cubrir, lo voy a meter en el refrigerador y lo voy a dejar reposar por un mínimo de 4 horas, pero si pueden dejarlo 6 o toda la noche mucho mejor. Pero bueno, hoy llevo prisa, entonces lo vamos a dejar unas 4 horas en el refrigerador y voy a regresar con ustedes para hacer el trompo y finalmente meterlo al horno. Y bueno amigos, en lo que nuestra carne se marina, ahora ya tengo aquí, vamos a preparar nuestra salsa picante. Tengo el sartén donde freí los chiles que usé para el adobo, entonces agarraron un montón de sabor junto con la cebolla y el ajo que freímos aquí. Entonces esta misma la voy a usar para hacer nuestra salsa. Y aquí como ven ya tengo mis jitomates, la cebolla y los ajos solamente trozados en pedazos grandes. Los vamos a freír por unos 5 o 7 minutos. Y bueno amigos, ya han pasado aproximadamente 10 minutos, ya como ven nuestros jitomates, ajos y cebolla ya agarran un colorcito un poquito más doradito. En este momento vamos a agregar lo que son los chiles de árbol y simplemente los vamos a combinar aquí y los vamos a freír por un par de minutos. Ya después de un par de minutos ya nuestros chiles también ya se ven doraditos. Le voy a poner aproximadamente una cucharada de sal y 2 cucharaditas de vinagre blanco. Y ahora sí, simplemente le voy a apagar a la lumbre. Voy a revolver esto. Y vamos a moler todo y nuestra salsa estará lista. Y bueno amigos, ya han pasado 4 horas desde que pusimos a marinar nuestra carne para el pastor. Y como les dije anteriormente, si pueden dejarla unas 6 horas o desde la noche anterior es mucho mejor. Me voy a ayudar con esta sartén de acero para poner aquí lo que va a ser mi trompo y después meterlo todo junto al horno. Así que ya tengo aquí un pedazo de piña, que es un poco gruesecito, y tengo 3 palitos de madera aquí para hacer como skewers. Entonces simplemente los voy a atravesar. Así mero. Una vez que estén así, ahora vamos a empezar a poner lo que es nuestra carne. Vamos a poner los bisteces así. Los pueden poner sencillos o dobles como ustedes vean. Así. Y yo aquí tengo un poquito de cebolla que fileteé. Esto es opcional, yo le voy a ir poniendo aquí para que tenga como otra capa extra de sabor. Así. Y cada 2 o 3 le voy a poner un poco de cebolla. Así. Hay que comerlo bien y luego aquí un poco más de cebolla. Y bueno amigos, ya esta es la última pieza que tengo yo aquí. Entonces vamos a aplastar todo bien. Como ven, mi trompo no está tan ancho, entonces lo quiero así para que se cosa parejo y poderlo cocer a una temperatura más alta y se dore más fácil y más rico. Y al final aquí en las puntas le voy a meter otro pedazo de piña, simplemente para que apoye y dé más estabilidad. Pero como ven, el trompo quedó muy bonito, muy parejito y se ven las hileras de cebolla, de carne, así que eso le va a dar un punto extra de sabor. Y bueno amigos, como ven ya nuestro trompo quedó listo. Ya también está precalentado mi horno a 375 grados Fahrenheit
y lo voy a meter ahí y vamos a cocinar este trompo por aproximadamente entre media hora a 45 minutos, pero de todos modos a la media hora hay que checarlo a ver qué tal va, a ver si se está dorando, y si se está dorando mucho pues le bajamos un poquito. Cada horno es diferente, así que tengan mucho cuidado con eso y pongan atención en su trompo ya después de media hora para que todo les salga bien y salga bien doradito y bien rico. Así que en un ratito más los veo. Y bueno amigos, como pueden ver ya nuestro trompo salió después de casi una hora. Este se tardó casi una hora y es lo que les digo, dependiendo de cada quien su horno trabaja diferente. El mío a veces lo pongo a 375 y trabaja como si estuviera a 400 grados centígrados, pero como ven aquí todas estas partes doraditas es lo rico del pastor. Y pues ya en este momento se me está haciendo agua la boca, es simplemente rebanarlo delgadito, dándole la vuelta para agarrar todas esas partes doraditas y empezar a armar nuestros tacos. No sé si puedan apreciar, pero vean lo jugoso que está la carne, no se secó nada. Y como les digo, todo ese tipo de gordito que tiene le ayuda bastante. Aquí está. Y la piña del fondo se ve realmente deliciosa. Y bueno amigos, ahora sí finalmente tenemos todo para armar nuestros tacos al pastor. Yo definitivamente no pude conseguir tortilla taquera, pero me hice unas muy parecidas a mano, así que son las que voy a utilizar para hacer mis tacos al pastor. Me voy a preparar 4, realmente se me está haciendo agua a la boca. Súper rico, que se ve súper doraditos. Y hay que nomás ponerles el pastor ahí. Todo esto se ve súper delicioso. Espero realmente y traten esta receta en casa. Les digo, se tardó casi una hora, un poquito más de lo que pensé, pero a veces es por el horno. Y bueno, ya está el pastor. Ahora lo único que no puede faltar es el pedacito de piña. La piña se está desbaratando, está caramelizada y realmente eso le va a dar también un saborzote ahí a nuestros tacos. Y bueno, los tacos los vamos a acompañar lógicamente con su cebollita, su cilantro y una buena salsa, que les di también la receta, así que espero también la traten y me digan qué tal les parece. Súper deliciosa. Vamos a poner a los 4. Y no puede faltar un toquecito de limón a todos. Y ahora sí, vamos a probarlos.